Recital de poesía, expresión literaria. En esta actividad realizaremos un recital de poesía grabado en video. Cada integrante del equipo presentará la lectura en voz alta de un poema de un autor reconocido de la literatura en lengua española. Además de la lectura, se realizará un análisis breve de cada poema, considerando su estructura, métrica, rima, función emotiva y función poética. A continuación, seleccionamos poemas de autores representativos de distintas corrientes literarias, especialmente del romanticismo, el modernismo y la generación del 27. La organización del trabajo quedó de la siguiente manera. Flores Hernández Mía presentará Rima 21, de Gustavo Adolfo Bécquer. López Flores Naomi Belén presentará Cuando llegues a mar, de Rubén Darío. López Ramos Eric, Menos tu vientre, de Miguel Hernández. Pérez Sánchez Carlos Bruno presentará Llénate de mí, de Pablo Neruda. Solís López Emilio Khalil presentará Contigo, de Luis Cernuda. Este proyecto tiene como propósito fortalecer la lectura en voz alta, mejorar la entonación y la expresión oral, así como analizar los elementos formales y estilísticos de la poesía. También buscamos comprender el significado de los poemas y reflexionar sobre las emociones y mensajes que transmiten. Damos inicio a nuestro recital de poesía, en el cual cada integrante compartirá la lectura en voz alta de su poema. A través de este recital buscamos transmitir las emociones, el ritmo y la profundidad de cada composición, respetando su musicalidad y esencia. Cada poema será interpretado con la entonación adecuada, permitiendo que el público aprecie tanto su belleza literaria como su significado. A continuación, comenzaremos con la participación de nuestros compañeros. Rima 21, de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Este poema pertenece al romanticismo, una corriente literaria donde los autores expresaban mucho sus sentimientos. En este caso, el poeta responde a la pregunta, ¿qué es poesía?, diciendo que la poesía es la persona que ama. Con eso demuestra que para él el amor es lo más importante y lo más bello. En la función emotiva, el autor expresa admiración y cariño hacia esa persona especial. En la función poética, usa preguntas repetidas para llamar la atención y hacer que el final tenga más impacto. En cuanto a la métrica, el poema tiene 4 versos. Los primeros 3 son de 11 sílabas, en decasílabos, y el último es de 7 sílabas, heptasílabo. Esa combinación hace que el final suene más fuerte y emotivo cuando se recita. La rima es consonante entre azul y tú, lo que le da un ritmo armonioso. Aunque es un poema muy corto, transmite un sentimiento muy profundo y claro sobre el amor. Cuando llegues a mar, de Rubén Darío. Cuando llegues a mar, si no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo. Será un tiempo feliz y desgraciado. Colorario. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un tiempo mismo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. En este poema, el autor explica que cuando una persona llegue a amar, comprenderá que el amor es una experiencia profunda que mezcla felicidad y dolor. Describe el amor como un abismo lleno de luz y sombra, donde se puede reír y llorar al mismo tiempo. Este también afirma que aunque el amor pueda ser doloroso, vivir sin él es algo imposible. Pero hablemos sobre la función emotiva. En cuanto a la función emotiva, el poema transmite sentimientos intensos como pasión, contradicción, felicidad e incluso sufrimiento. El poeta expresa una reflexión personal sobre la naturaleza del amor. Pasemos a la función poética. Se observa la función poética en el uso de metáforas como el amor es un abismo y en los contrastes feliz y desgraciado.
luz y sombra, reír y llorar. Estos recursos embellecen el mensaje y le dan aún más profundidad. Elementos formales. Este poema es un soneto, ya que está compuesto por 14 versos en decasílabos con rima consonante. En los primeros 4 versos presenta rima de A, B, B, A. En los siguientes 4, C, D, D, C. Pertenece al modernismo. Es un movimiento literario que se caracteriza por la musicalidad y el cuidado estético del lenguaje. Conclusión personal. En mi opinión, el poema muestra que el amor no es solo felicidad, sino una mezcla de emociones intensas. Me parece interesante que el autor lo presente como algo doloroso pero necesario, ya que sugiere que vivir sin amor no es realmente vivir, lo cual me pareció extremadamente adecuado, extremadamente realista, porque va más allá de esa perspectiva idealista que se tiene del amor. Leer el poema de Menos tu vientre de Miguel Hernández. Menos tu vientre, todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. En el poema Menos tu vientre de Miguel Hernández, lo que nos intenta expresar es que todo el mundo carece de sentido, es confuso, oscuro e inseguro. En cambio, el vientre da una claridad, una esperanza, una profundidad y te sientes seguro como si fuera del vientre de tu madre. En este aspecto lo que nos quiere decir, los sentimientos que expresa el autor son angustia, incertidumbre, esperanza. Se nota mucho la repetición de menos tu vientre y eso es lo que hace enfatizar que eres como un niño al nacer, que tiene debilidades. La función poética es muy marcada, ya que el poema cuida la forma y el lenguaje, por ejemplo, el uso de anáforas, de metáforas, el contraste entre la oscuridad, que sería como la confusión, y la claridad. Algunos elementos de forma que utiliza son la métrica, la rima, el ritmo. En caso de la métrica son versos cortos del arte menor. La rima es asonante en algunos versos y es de una estructura libre, y el ritmo es marcado por la repetición constante, que pues es lo que le da musicalidad. La corriente literaria a la que pertenece es de la generación del 27, con influencia del post-vanguardismo y poesía existencial. El tema principal que nos quiere dar es, como anteriormente lo comenté, esperanza en medio de la adversidad, como el hijo, como un símbolo. Toma el hijo como un símbolo de vida. Poema Llénate de mí. Ansíame, agótame, sacrifícame, pídeme, recógeme, contiéneme, ocúltame. Quiero ser de alguien, quiero ser tuyo, es tu hora. Soy el paso saltando sobre las cosas, el fulgante, el doliente, pero siento tu hora. Pablo Neruda. Mi reflexión sobre el poema Llénate de mí de Pablo Neruda es que en general quiere decir que el amor es como una entrega absoluta, ya que en estos versos Pablo Neruda presenta el amor no como un sentimiento pasivo, sino como un acto de entrega total o bien sacrificio, porque ya que utiliza verbos imperativos como lo son agótame o sacrifícame. El poeta expresa el deseo profundo de despojarse de su propia individualidad para ser absorbido por el otro. La reflexión central es que para el autor amar significa pertenecer, darlo todo. Es el momento en que un ser errante decide detener su camino y entregarse como una ofrenda, reconociendo que la verdadera conexión humana nace de la vulnerabilidad y de la renuncia para el propio ego. En este fragmento de Pablo Neruda expresa una entrega absoluta donde el yo lírico busca la anulación de su propia individualidad para pertenecer totalmente a la persona que está amando. Describe su vida como un tránsito errante que finalmente encuentra su destino en ese tuyo que reclama. Esta obra se sostiene principalmente en la función emotiva, ya que el discurso nace de la subjetividad y el deseo desesperado del autor, así que utiliza imperativos que proyectan su vulnerabilidad. Al mismo tiempo cumple con la función poética mediante el uso de recursos como el ascendentón, o sea que repite los verbos sin conjunciones, y metáforas potentes que transforman el sentimiento en arte.
En cuanto a sus elementos de forma, el poema está escrito en verso libre, alejándose de las estructuras rígidas para dar prioridad al ritmo interno, el cual es vertiginoso y urgente debido a la acumulación de acciones. No presenta una rima consonante fija, sino que utiliza la sonoridad de los verbos y la repetición para generar cadencia. Finalmente, la obra se sitúa en la etapa del vanguardismo temprano, rompiendo con la métrica tradicional para explorar su lírica más directa, cruda y emocionalmente cargada, característica de su obra de 1924. Contigo, de Luis Cernuda. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El destierro y la muerte para mí es donde no estás tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? En el poema, el hablante lírico formula preguntas como mi tierra y mi gente. Para responder de manera contundente, eres tú. Este recurso de pregunta y respuesta enfatiza la idea introduce una fuerte oposición entre presencia y ausencia. La repetición y la brevedad de los versos intensifican el sentimiento creando un tono íntimo y directo. El amor se presenta no solo como afecto, sino como identidad y pertenencia. En mi opinión, este poema es muy significativo porque muestra cómo el amor puede convertirse en el eje de la vida. Considero que Cernuda, en el exilio, el tema del destierro tiene un valor muy profundo, pero refleja una experiencia personal y colectiva. El texto invita al lector a reflexionar sobre aquello que le da sentido a su propia vida. Recomiendo este poema porque con pocas palabras logra transmitir una emoción intensa y universal. El poema de Luis Cernuda trata sobre un amor muy profundo, donde el poeta expresa que la persona amada lo es todo para él. En la función emotiva vemos que el autor expresa sus sentimientos de manera directa, sin un tono total y una dependencia emocional, porque dice que su tierra, su gente y su vida son esa persona. También hace preguntas como mi tierra, mi color y mi vida. And don't say I love you, but saying it out loud is hard, so I won't say it at all. Hay un contraste emocional que se debe para decir que si esa persona no tiene sentido. En comparación a estos de forma, el poema está escrito en verso libre, porque no todos los versos tienen la misma melodía, ni son muy ritmo. La mayoría de los versos son cortos, lo que hace que el ritmo sea pausado, agresivo, las repeticiones ayudan a la musicalidad. Finalmente, este poema pertenece a la generación del 27, un movimiento literario del siglo XX. En esta corriente se utiliza mucho el verso libre y se expresan sentimientos profundos, como el amor y la soledad, que son temas muy presentes